Hola a todos. La idea de esta clase complementaria es que puedan aprender algunas técnicas de modelado low poly que me estuvieron preguntando para crear los ambientes de los cortos. Así que bueno, primero quería decir que hay como distintas, dentro del propio low poly hay distintas estéticas. Tenemos cosas así, tenemos algunas que son más surrealistas o tirando a la ciencia ficción. Tenemos cosas que con colores muy saturados y otras con cosas con colores mucho más lavados. Em, en sí, lo que más me interesa que puedan llegar a llevarse de este video es cómo lograr el facetado de caras a la hora de, de modelarlo, que es más o menos este efecto que se logra sobre la geometría que uno modela. Lo podemos ver acá en el piso, en las montañas, y se ve según la intensidad que ustedes apliquen este efecto, va a ser más o menos low poly, entre comillas, el escenario que logren. Así que vamos a ir a Maya. Tengo una escena de Maya acá. Primero que nada, se los voy a mostrar con un plano, cómo crear como algo básico para empezar. Eh, Le voy a dar bastante más ancho y alto a mi plano para tener una superficie más grande con la cual trabajar. Voy a ir a números directamente, creo que va a ser más fácil cargar números acá. Voy a irme a tamaños bastante grandes porque estoy pensando en hacer algo como un escenario, entonces necesito también una cantidad bastante grande de subdivisiones para empezar con esto. Si se fijan, tengo subdivisiones bastante pequeñitas y uno diría esto es re high poly, todo lo contrario de lo que queremos hacer. Bueno, necesitamos como un par de pasos para llegar a lo que queremos hacer. Entonces, primero vamos a empezar por ahí con algo más high poly. Podemos usar Soft Selection o podemos usar las herramientas de esculpido de Maya para, por ejemplo, crear algo así como eh, montañas, entre comillas, o y algo así como una ladera montañosa y una especie de valle acá en el medio. Todo esto por el momento, por cómo se ve, no es low poly, claramente, ¿no? Estamos haciendo algo que quizás nos puede llegar a servir, pero se va a ver como algo así, más o menos. Bueno, tenemos esto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que mi modelado, que en este momento es bastante high poly, empiece a tener un look, entre comillas, más low poly? Bueno, de por sí Maya y la mayoría de los programas de 3D intentan suavizar todo lo que nosotros modelamos. Algunos más, otros menos, pero la mayoría intenta suavizar lo que nosotros modelamos. Así que lo primero que vamos a decirle en los renders stats del plane o de cualquiera de los objetos que vayamos creando, me van a ir viendo hacer esto cada vez que creo objetos, es decirle que no queremos que suavice el shading. El shading es el material que va a tener puesto este objeto. Y esto ya de por sí va a lograr que el suavizado del material nos ayude a encontrar todas esas aristas que nosotros queremos encontrar. Lo otro que queremos hacer es eh, endurecer, entre comillas, los ejes, todos estos ejes que tenemos acá, para que no haya un suavizado entre ellos. Yo no estoy ni siquiera en 3, estoy en 1 de hecho, y sin embargo está muy suavizado todo lo que estamos viendo. Así que lo que voy a hacer es mantener apretado Shift, apretar clic derecho y esto me va a permitir acceder a Soft Harden Edges y voy a ir a Harden Edge.
Esto lo que va a hacer es que todo lo que está seleccionado se empiece como a ver un poco más la subdivisión. Es mínimo por el momento. Lo podemos repetir más de una vez esta operación. O sea que yo puedo volver a seleccionar. Perdón, estoy haciendo otra cosa. Puedo volver a seleccionar el objeto. Soft Harden Edges, Harden Edge. Y voy a tener un poco más todavía de eh, endurecimiento de mis ejes. Si no quieren usar el atajo que es con el Shift, clic derecho, Maya ha incluido esta opción ahora en Mesh Display, si no me equivoco, Harden Edge. También la pueden volver a aplicar varias veces y van a empezar a lograr esta cuestión de que los ejes se noten entre sí y no se suavicen, no haya grupos de suavizado en el objeto que tenemos. Esta es una de las primeras cosas que necesitamos. Otra cosa que necesitamos es, una vez que logramos, por ejemplo, una forma básica de terreno, empezar a reducir la cantidad de polígonos que tenemos y sobre todo a triangularlos. Si vemos el ejemplo que teníamos acá, o cualquiera de los ejemplos que tenemos de low poly, hay mucho triángulo dando vuelta en general. Bueno, para lograr esos triángulos vamos a ir a Edit Mesh, perdón, a Mesh, a Mesh, Reduce. Vamos a ir a las opciones y vamos a ver un poco qué opciones tenemos acá. Por un lado tenemos cuánto vamos a reducir los polígonos que tenemos, que yo en nuestro caso quiero reducirlos bastante, como a un 20% de lo que tenemos. Después tenemos las opciones de forma. Queremos preservar los quads, o sea, los cuadrados. Si está en 1, va a preservar lo más posible los cuadrados. Nosotros no queremos que preserve los cuadrados, así que lo vamos a poner en 0 y vamos a lograr triángulos. Si queremos algún tipo de simetría podemos elegirla, pero la verdad es que no la queremos. Al contrario, todo lo que es low poly es bastante asimétrico. Y vamos a subir el sharpness a 1, que se va a sumar al harden edge que hicimos, para lograr que los ejes estén bien separados uno del otro, que no tengan ningún tipo de suavidad. No hizo algo muy interesante por el momento. Creo que le voy a dar un control Z y le voy a dar un porcentaje más alto y le voy a dar de nuevo apply. Se me fue la mano, claramente. Vamos a ir como a un 60 y vamos a ir a reduce. Creo que ahí está funcionando bastante bien lo que necesitamos. Podemos subirlo un poco más si queremos. Y es interesante lo random que es. Tenemos triángulos más grandes y triángulos más pequeños. Si subimos un poco más el porcentaje, creo que va a funcionar todavía mejor. Sí, como un 80% más o menos. Va a funcionar mejor. Bueno, ahí empezamos a tener nuestra superficie low poly. Lo otro que voy a hacer es que quiero cierta irregularidad entre las caras que tengo. Y esto lo voy a lograr de la siguiente manera. El plano sigue todavía siendo bastante plano, a pesar de que vemos los triángulos que lo componen o en algunos casos otras formas, pero la mayoría de las veces son triángulos. Lo que vamos a hacer es seleccionar los vértices del objeto, seleccionar todos los vértices, asegurarme de que esté todo seleccionado, bien. Y voy a ir a Edit Mesh, Transform a las opciones. Esto en general está en 0. Yo como ya estuve probando esto, lo puse en 1 porque quiero que el random sea lo mayor posible. Así que le voy a dar 1. Y le voy a dar Transform Vertex. Esto lo que me va a permitir es que cuando yo mueva mi
mis vértices con el botón con el gizmo de mover. Si ven, estoy moviendo de manera diferente todos los ejes, de manera random todos los ejes. Estoy creando como una especie de terreno mucho más árido. Una vez que termino, si hago clic fuera del seleccionar ejes, ya no tengo más la posibilidad de jugar con los vértices de la manera que estaba jugando, pero tengo toda esta cuestión que estaba viendo de modelado de low poly. Empezamos a tener un terreno que empieza a parecerse mucho más al low poly que necesitamos, muy probablemente. Después ustedes pueden, obviamente, estas son como las maneras más automáticas, pero después hay como ciertos accidentes, entre comillas, que necesitan que ustedes logren cosas más a mano. Por ejemplo, estas puntas que se logran acá están hechas más eh, de una manera tomando los vértices, tomando estos vértices de acá, por ejemplo, y diciendo, bueno, vamos a subir un poco este peñasco. O tomando algunos vértices de acá. Estoy demasiado lejos para seleccionar los vértices que me interesan. A ver. Sí, a ver. Acá vamos a seleccionar esto así. Y vamos a empezar a tirar un poco de esto para lograr algo más. Solo en punta, por ejemplo. Entonces ahí tenemos algo que sale un poco más del automático que logramos con el transform de los vertex. Y así pueden darle como algunos rasgos más propios al paisaje que están generando. Bien, no me voy a exceder mucho con esto porque como no lo estoy trabajando tanto, se va a notar mucho. Pero más o menos así tengo algunos puntos que están rompiendo la forma general, por lo menos. También, fíjense que yo la forma de terreno con la que había partido era bastante baja las montañas que tenían. Entonces las montañas que logré no son muy altas. Pero si yo hubiese tenido montañas como más elevadas sobre sí mismas, hubiese logrado otro tipo de terreno. Así que tengan en cuenta la forma base con la que empiezan a trabajar. Bien, a esta altura ya saben entonces más o menos como lo básico para un modelado por lo menos de terreno. En cuanto a iluminación, en general tienen iluminaciones bastante básicas. Yo lo que les voy a mostrar es que pueden, por ejemplo, generar un V-Ray Sun and Sky, que es crear básicamente una especie de HDRI automático que lo crea V-Ray. Le vamos a dar Create Sun y Create Sky y va a crear ambas cosas, va a crear como un cielo. Y si vamos a Environment, vamos a ver que está haciendo como una cierta trampa, está conectando todos los canales que en general nosotros conectamos un HDR con un nodo particular de V-Ray eh, que nos va a servir para crear nuestro cielo. Y entonces necesitamos ahora empezar a pensar en poner una cámara. Voy a poner una cámara común, pero esta cámara común que voy a poner, vamos a hacerle ciertas retoques, digamos, para que funcione como necesitamos con el V-Ray Sun and Sky. Vamos a poner dos vistas. Los que trabajan en clase conmigo conocen bastante de que muchas veces laburo de esta manera, de tener en una vista la cámara con el Resolution Gate encendido para ver qué es lo que está mirando mi cámara. Y en otro lado tener la perspectiva que me va a permitir ir moviendo luces,
ir moviéndome yo en cuanto a qué quiero lograr. Creo que algo así está bastante bien. Quizás le incline, le dé un poco más de tilt a la cámara. Em, y lo que necesito es lo siguiente, porque si yo saco un render con una cámara común de V-Ray, en los settings ya tengo seteado V-Ray como motor de render, y tengo también el Use V-Ray Frame Buffer encendido. Recuerden estas opciones que son importantes. Si yo tiro un render ahora, lo más probable es que tenga un blanco completo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la cámara común de malla no tiene en cuenta la exposición y V-Ray funciona con luces y con cámaras físicas. Entonces, si no creo una cámara física de V-Ray, lo que puedo hacer es crear una cámara común, ir a los atributos de la cámara teniéndola seleccionada. Selecciono la cámara, voy a atributos, voy a V-Ray y le doy Physical Camera. Esto me va a crear esta pestaña acá abajo de todo que dice Extra V-Ray Attributes y va a anular estos atributos de acá arriba si yo voy a Extra V-Ray Attributes y le digo que trate esta cámara como una cámara física. Simplemente ya tildando esto, voy a tener un render mucho más normal, entre comillas. O sea, voy a poder empezar a ver lo que está pasando con mi terreno y con mi cielo, que es bastante azul. Si quiero modificar el sol, tengo este eje central, que si yo, por ejemplo, lo roto, voy a tener, o lo muevo, no recuerdo, lo muevo, perdón. Si lo muevo, voy a tener más un sol directo de mediodía, por ejemplo. Bueno, estoy renderizando desde la cámara que no es. Claramente, ahí tengo un sol más de mediodía. Y si lo eh, acuesto un poco más, tengo un sol un poco más de atardecer. En el sentido de, perdonen, tengo que seleccionar la cámara correcta porque no la tengo seteada en render. Ahí está. Tengo un poco menos de luz. ¿Cómo trabajar el color del cielo? Bueno, tiene que ver todo con la intensidad del sol y estos valores de ozono y turbidity. El turbidity es como cuánto polvo o sí, algo así como polvo ahí en la atmósfera que creamos. Y el ozono en general logra valores bastante más naranjas en el cielo. Empieza a ver como un halo ahí medio más naranjita. Es poco, podemos intentar darle como mucho más. No, no me va a dejar. Bueno. Y podemos también darle como un color de filtro a esto. Por ejemplo, para hacerlo más cálido. Y va a empezar todo a darse como más marrón. No es algo que en general utilicemos, pero podemos hacerlo si queremos. ¿Qué más tenemos que ver con el sol? Bueno, podemos subir también el turbidity bastante más. Y vamos a empezar a tener lo que les decía de como más partículas en el aire. Estos dos valores como que juegan uno del otro y dependen más de crear una sensación de atardecer o un cielo más celeste. Yo con un cielo celeste estoy conforme en esta ocasión. Lo que sí, la cámara me parece que va a necesitar cambiar un poco la exposición porque veo todo un poco oscuro. Así que voy a seleccionar la cámara. Voy a ir a los atributos de V-Ray, que como les dije, todos los atributos de cámara ahora los estamos trabajando desde acá. Por ejemplo, si quisiéramos un lente más amplio, podríamos bajar esto a 30 y tendríamos un lente un poco más amplio. Esto lo podemos cambiar
y ponerlo específico nosotros o dejarlo que venga desde los seteos de la cámara de malla. Lo que a mí me interesa es el F-number, que es básicamente la exposición que va a tener mi cámara. En este momento está en 8, viene por default en 8. Yo le voy a decir, podría cambiar también el shutter speed, que es la velocidad en la que obtura la cámara, pero simplemente voy a bajar el F-number a por ahí 6 o 4. A ver, 4.8, cómo funciona. Creo que ahí estamos bastante bien en cuanto a lo que es iluminación. Es una iluminación simple que nos está dando lo que necesitamos para un low poly. Después, en cuanto a materiales, por ejemplo, si yo necesito, voy a alejar un poco más la cámara, de hecho, quizás para tener un plano un poco más amplio, algo así, ahí. Em, bueno, como les decía, en cuanto a materiales, podemos hacer algo interesante, que es lo que pasa en algunos de estos, que si ustedes se fijan, cambia bastante de color los triángulos. Si ustedes se ponen a hacer esto por UV, van a estar años haciéndolo. Este mismo efecto que se ve acá, por ejemplo. Y si bien parte lo pueden solucionar con la iluminación, hay también una manera de jugar con esto, con lo que tiene que ver con materiales. Podemos crear un material, voy a abrir el Hypershade, lo voy a poner a pantalla completa para que se note esto. Tengo V-Ray, o sea que voy a poder ver qué es lo que está pasando con mi material acá, porque voy a crear un material de V-Ray. Bien, con mi material de V-Ray creado le voy a poner, no sé, algo así como suelo. Pueden ponerle colores también, porque por ahí eh, vamos a hacer, no sé, un verde y lo usan tanto para los árboles como para el suelo. Entonces, como también se maneja mucho por colores plenos, pueden empezar a hacer materiales simplemente por color. Y voy a necesitar otros dos nodos. Voy a necesitar un sampler info node, que lo voy a crear haciendo clic. Lo tengo ahí. Y voy a crear un ramp. Con algunos vimos seguramente un ramp creado. Lo arrastro con botón del medio o le hago clic y se crea en el área de trabajo. Y lo que le voy a decir a esto es que quiero que conecte el facing ratio a, bueno, debería haber abierto esto antes, el B-Cord. No, lo conectó a cuál de los dos, al B-Cord, sí, está bien. ¿Qué hace esto básicamente? Hace que el ramp esté controlado por cómo está el ángulo de la geometría, el ángulo de la geometría afectando a la cámara. O sea, en qué ángulo la geometría está viendo a la cámara. El out color de este ramp lo voy a conectar a el diffuse color de mi suelo, que está en Basic Parameters. Ahí estamos. Voy a hacer así, más fácil, botón del medio sobre el ramp y lo tiro sobre el diffuse color y me lo conecta directamente. Bien, ahora tengo que trabajar con el ramp porque tengo solo un negro y un blanco que no me van a servir para lo que necesito. Voy a empezar a trabajar con, a ver, algunos verdes, por ejemplo. Había trabajado con marrones también, pero ya que estamos vamos a trabajar con algunos verdes. Voy a ir más como por los pasteles. Voy a hacer 3 colores, no mucho más. Pueden hacer una variación más grande o más pequeña, 1, 2 colores, 3 colores.
pueden ir viendo según lo que ustedes quieran para su corto, para su estética. Y acá voy a llevarlo casi a blanco. Bien, lo que no me sirve esto es que se está suavizando mucho. Esto tiene que ver con la interpolación que en este momento está en lineal. Le voy a poner que no quiero interpolación, entonces ahí voy a tener como cortados 3 colores y si ustedes se fijan, el más claro, o sea, el que tira más hacia la derecha, es el que enfrenta a la cámara. El del medio es el que sigue y el último es el valor que más se aleja de la cámara. Voy a poner como más o menos en proporción igual, como para que varíe más o menos cada 30 grados el ángulo de cámara. Y a este, entonces, material, además le puedo poner un poco de reflexión. Eh, no tanta reflexión, un poco simplemente. Más que nada para que capte algo de lo celeste del ambiente y eso, que creo que le va a venir bien. Y en general son materiales que tienen un poquito de reflexión. Acá no tengo aplicado para ver los materiales, lo pueden simplemente apretando 6 o texture, ver la textura y empezamos a tener esta sensación de que los colores cambian según hacia dónde están apuntando las caras de mi material. Esto lo pueden ir ajustando porque miren la diferencia con lo siguiente. Yo le creo un material común, Assign New Material, V-Ray, y le pongo un verde, cualquiera de los verdes que tenemos, el común. Un verde intermedio y lo renderizo. ¿Ven que la diferencia es mucho menor? Si bien tengo una diferencia por sombras, la diferencia de colores es mucho menor que con el material que hicimos con 3 o incluso pueden poner hasta 4 o 5 colores diferentes. Así que voy a volver a mi material de suelo y van a ver que la diferencia es mucho más grande y como que resalta bastante más el color que tenemos aplicado. Eh, bueno, ¿qué otras cosas? Si quisiéramos, por ejemplo, hacer algo como nubes, vamos a subir un poco la cámara para ver un poco más el cielo. Podemos hacer distintos tipos de nubes. Podemos, por ejemplo, generarnos una esfera. Voy a acercarme para poder moverla a la esfera sin tocar nada más que la esfera. Voy a achicar un poquito esto. Así empiezo a ver un poco mejor la esfera. Y voy a posicionarla como por acá. Va a estar volando mi nube. La voy a rotar también. Con F recuerden que si tienen un objeto seleccionado lo pueden ubicar en el centro de la pantalla. La voy a estirar un poco. Y voy a subirle las subdivisiones bastante. Como para tener suficiente subdivisión con la cual trabajar. Y acá puedo hacer dos cosas. Puedo hacer como distintos tipos de nubes, por ejemplo. Según el tipo de low poly que quieran hacer. Voy a hacer un control D y voy a duplicarme esto.
hacia un costado como para después empezar con una nube nueva. Pero por ahora vamos a trabajar con esto. Bien, voy a, como dije, siempre en los renders SAT, sacarle smooth shading. Voy a hacer una reducción de polígonos. No, primero voy a trabajar con, dentro de Animation, hay un montón de cosas útiles en lo que son Animation Deformance. O, déjenme ver dónde están ahora. No están acá. Visualize. Key, window, no. Bueno, no los estaría encontrando los deformes que quiero encontrar. Open Full Deforming Menu. Y acá tenemos, déjenme ver, Non-Linear, esto es lo que estábamos buscando. Vamos a, por ejemplo, darle un twist. El twist lo que me va a permitir hacer es jugar un poco con la forma de mi nube. ¿Qué pasa con esto? Bueno, para notarlo un poco más, necesito, este es el twist angle. Si vemos la geometría ahora de esto está completamente enroscada de alguna manera. Vamos a girar del otro lado para el otro, agrandarlo o achicarlo. Vamos a dejarlo como en algo ahí. Vamos a trabajar también con, como habíamos hecho antes, en la parte de modeling, edit mesh, transform. Primero tenemos que seleccionar los polígonos, perdonen. Seleccionamos los vértices. Vamos a edit mesh, transform vertex y le vamos a dar un toquecín de irregularidad. No tanta como al piso quizás, pero un poco de irregularidad a mis vértices. Lo otro que vamos a hacer es en Object Mode vamos a seleccionar y vamos a darle Harden Edge. Recuerden con Shift y clic derecho apretado. Entonces vamos a empezar a ver los ejes bien marcados. Y lo otro que vamos a hacer es darle un reduce que lo teníamos en mesh, si no me equivoco, exactamente acá. Vamos a probar con los valores que teníamos, a ver qué sucede. Y si no, podemos jugar un poco. Voy a volver a porcentaje, me parece más fácil de manejarlo. Algo así creo que está funcionando bien. Puede ser más, puede ser menos. Eso pueden ir jugando ustedes. Lo podemos enroscar más. Con enroscar me refiero a que el twist está girando y está haciendo que estos polígonos giren. Si ustedes quieren mantener esta forma, lo que pueden hacer es darle control D y al que crean nuevo, básicamente, se le dan control D y mueven al que crearon. Queda independiente de estos transformers. Porque, ¿qué pasa? Estos controladores, si yo muevo el objeto fuera de los controladores, se empieza a romper la transformación. Lo otro que pueden hacer, si no, es siempre acordarse de mover el objeto con el transformador o emparentar el objeto del transformador con P. Pero creo que es más fácil una vez que ya lograron la versión que quieren de su nube, simplemente borrar el original y quedarse con el duplicado que ya está como queremos y listo. Esto lo pueden agrandar, por ejemplo, y
duplicarlo nuevamente. Voy a correr esta del lugar porque con esta vamos a hacer otra cosa. Y con la duplicada vamos a hacer como una especie de nubecita. La podemos girar un poco para que no quede exactamente igual que la que tenemos. Escalarla. Podemos duplicar esta nuevamente. Moverla hacia el otro lado. También girarla un poco para que los triángulos cambien. Escalarla un poquito. Y ahí tenemos nuestra nubecita. A esta nube, si ustedes quieren, le pueden aplicar, como hicimos, un material más complejo. No lo voy a volver a hacer simplemente por el consumo de tiempo que es. Le voy a aplicar un V-Ray Material con un color más bien blanco. Y un poco de reflectividad en el color. Y eso es todo. Si recuerdan lo que les decía de este, es que le di un poco de reflectividad, pero nada de glossiness, y las reflexiones son Fresnel siempre, son reflexiones muy suaves. Si vemos esto ahora, tenemos nuestras nubecitas ahí flotando en la nada, están teniéndose un poco de amarillo con el color del sol, eso lo podemos variar si queremos. Otra cosa que podemos hacer es, perdón, ir a Render Settings y aplicar el GI. Esto va a hacer que nuestras nubes realmente empiecen a tener color bleed de la parte inferior de nuestro objeto. Necesitamos bajarle un poco la reflexión, muy probablemente, que sea menor, que sea un poquito apenas, o incluso sin reflexión, depende si están tratando de hacer algo como un papel o están tratando de hacer otra cosa. Bueno, ahí tenemos nuestras nubes. Las pueden correr incluso más atrás para que no tener este problema de que reflejen el piso. Voy a cerrar los deformers, después los volvemos a abrir, no hay problema. Los voy a mover hacia atrás, un poco más hacia arriba. Me estoy guiando por la vista de cámara para ver un poco qué es lo que estamos haciendo. Y las voy a escalar un poquito para que se vean un poco más en nuestro render. Bueno, y ahí tenemos nuestras nubecitas. Y así pueden crear distintas formas, incluso copas de árboles y cosas así. Los Animation Deformers son súper útiles para crear formas que no son tan convencionales. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver por ahí con algo similar a la copa de un árbol. Si bien yo puedo hacer algo como esto. Por ejemplo, lo que puedo hacer es, voy a ir de nuevo a Animation, Animation Deformers, Open Full Menu. Y en los non-linear elegir, bueno, por ejemplo el wave sirve también como vimos el twist para crear cierta como irregularidad en en un terreno, por ejemplo, o en una nube. Voy a usar el flare, que es como un taper, si alguna vez lo usaron. Ven que logra una cuestión como de achicar de manera que tengo como una especie de... Bueno, esto me puede servir para hacer una especie de pino, por ejemplo. Lo voy a duplicar para deshacerme del... No, perdón. Dupliqué
el controlador en lugar de duplicar el objeto. Voy a duplicar el objeto, voy a borrar el objeto con el que estoy trabajando. Bueno, y para usar, en lugar de hacer otras nubes, vamos a usar, por ejemplo, un non-linear y vamos a usar el wave para probarlo, a ver qué logramos con el wave. Logramos cosas como estas. Necesitamos como una diferencia de ángulos más grandes y una amplitud un poco más grande. A ver si empezamos a tener. Bueno, esto serviría como para animar agua en realidad, pero no nos está deformando de la manera que quiero, así que simplemente lo voy a borrar. Bien, ¿qué otro non-linear les puedo mostrar? El bend es útil, simplemente va a lograr una curvatura. Creo que el twist y el flare o incluso el bend son los más útiles para estas cosas que pueden llegar a necesitar hacer ustedes. Vamos a intentar hacer un pinito, por ejemplo. Voy a entonces ampliar esto, escalarlo un poco. No sé si tanto, pero algo. Voy a reducir, o mejor primero transformar. Voy a ir a Modeling de nuevo. Edit Mesh, Transform Vertex. Y le voy a dar cierta irregularidad a mis vértices. Una vez que tenga esto, voy a ir a Object Mode, Shift, clic derecho, perdón, con el objeto seleccionado, Shift, clic derecho, Soft Harden Edge. Voy a empezar a tener algo más parecido a lo que necesito. Y ahora sí, voy a reducir en Mesh Reduce la cantidad de polígonos que tengo. Voy a dar Apply. Voy a jugar un poco con este porcentaje, a ver cuánto quiero achicarlo. Creo que algo como ahí está bien. O incluso un poco más, que sea más sencillo, que sea una forma bastante sencilla. Bueno, ahí estamos. Tenemos como la base de nuestro pino. Puedo jugar incluso ahora con deformadores quizás y darle un twist a esto. No siempre resulta como uno pretende, hay mucha prueba y error en esto. Pero por ejemplo en este caso me parece que queda bien un poco de twist para generar el, el pinito. Le voy a dar control D para quedarme con una copia que no necesite el deformer y lo voy a borrar. Voy a cerrar la ventanita y voy a ubicar a mi pino como por esta zona, más acá adelante. Todas las técnicas que les estoy mostrando, hay un montón de tutoriales que muestran diferentes técnicas. Yo les estoy mostrando como un combo de técnicas que pueden utilizar. Pero la realidad es que hay un montón de maneras de lograr estos efectos. Estoy tratando de ser lo más amplia posible en cuándo muestro y cómo lo muestro para que puedan lograr cosas interesantes cuando ustedes modelen. Voy a correrlo un poco el pino, quizás a esta zona. ¿Qué tan lejos está del piso? Más o menos.
Se empieza a volver un poco raro darse cuenta si las cosas están lejos, cerca. Y después puedo hacer un tronquito, por ejemplo, que puedo sumarle varias caras. No, no voy a querer ni que sea en realidad quizás dos está bien. No, en realidad dos acá y acá vamos a necesitar que sea un poco más alto. Ahí estamos. Lo voy a ubicar como para que sea mi tronco. Estoy guiándome mucho por cómo se ve en cámara en realidad, más que si está bien o está mal ubicado. Una vez que tengo esto, le voy a subir las subdivisiones. A no sé, 6, 6, 6, por ejemplo. Aunque quizás de alto necesitase más. De alto vamos a ponerle 10, por ejemplo. Y entonces ahora podemos jugar un poco con, de nuevo, los Animation Deformers. Podemos darle un poco de taper en la línea, siempre me olvido que tengo que ir a buscarlo. O flare, es en realidad acá. Vamos a ver con qué eje estamos jugando, cómo se ve en pantalla. Algo así quizás, como para que tenga cierta variación. Le podríamos dar twist también, pero me parece que es suficiente con que el pinito esté twisteado. Lo voy a duplicar para no quedarme con el objeto y en algún lado debe estar, acá está el controlador, lo veía recién. Ah, no, esta es el sol. Bueno, tendría que buscar en el outliner donde quedó el controlador de este objeto, pero realmente no me está importando mucho ahora. Sí, sean prolijos con las escenas, no dejen controladores dando vueltas por ahí, yo porque lo estoy haciendo como tratando de mostrarles muchas cosas en poco tiempo. Bueno, voy a entonces darle en modeling un me perdí, transform en mesh y voy a transformar los vértices de tal manera que tengan cierta eh, variante y a la vez voy a reducir los vértices una vez que les di cierta variación. Voy a ir a mesh reduce, perdón. Estamos acá. Le voy a dar apply y vamos a ver cuánto de porcentaje necesita esto. Creo que algo así está bien. Y recuerden sacarle el smooth shading y clic derecho shift o shift clic derecho, mejor dicho, soft harden edges para tener bien marcados los ejes. Le vamos a dar un material nuevo que va a ser marroncito. Y si renderizamos esto, empezamos a tener un pino que tiene como una cierta por lo menos forma low poly. Si bien estos materiales podrían estar más trabajados como el del piso, esto lo pueden ir trabajando a medida que quieran.
Última cosa que les quiero mostrar sobre trabajo low poly, además de recordar lo del transform, los vértices para darles variación, usar blend, por ejemplo, distintos non-linear transformers de animation para darle twist y demás a los objetos. Usar el reduce para lograr los triángulos, usar el hard edge entonces para lograr que los ejes se vean en el material. Podemos usar el material que vimos creado para que las caras cambien de color según el ángulo de cámara. Y lo último que les quiero mostrar es una cosa que a veces no se tiene tanto en cuenta, que es que en polígonos nosotros tenemos ciertos polígonos como esferas, cuadrados, cilindros, pirámides, planos. Tenemos el torus, otro tipo, este es un cono, perdón, esta es la pirámide y este es el pipe, o sea, como el caño, entre comillas. Pero si vamos a create Polygon Primitives, tenemos una parte que dice Platonic Solids. Y los Platonic Solids se utilizan un montón en lo que es Low Poly. Si le damos al botón de crear aparte, tenemos todo una sección de qué podemos crear. ¿Por qué? Porque podemos cambiar, por ejemplo, si queremos un icosaedro, un dodecaedro. Lo voy a crear de otra manera para que lo puedan ver en vivo. Create Polygon Primitives Platonic Solids. Y pueden jugar con qué tipo de tienen desde un tetraedro, que es simplemente una pirámide básicamente. El dodecaedro se usa mucho, por ejemplo, si vemos de nuevo los ejemplos, vemos en algunos de los árboles, muchas veces se utilizan dodecaedros. A ver si encuentro. Por ejemplo, en este caso. En este caso, los árboles están hechos con dodecaedro, las copas. Ni siquiera tienen ninguna forma que ustedes tienen que modelar. Simplemente hacen el dodecaedro, le dan Shift, clic derecho, Harden Edge. Ahí estamos, Harden Edge. Le aplican, por ejemplo, el material que tenemos aplicado en el piso. Y lo voy a subir un poco para que se vea un poco más. Vamos a hacer como una especie de arbolito extra acá al costado. Estoy metiendo directamente en el piso. Vamos a ir más adelante, como acá. Puedo copiarme este tronco que ya lo tengo acá, achicarlo un poco, estilizarlo un poco más. Y si lo encastro en el piso, puedo empezar como a acomodarle algunas esferas para que tenga un par de copas. Algo como así y un control D para generar otra que la podemos achicar y quizás rotar un poco para que sea un poco diferente. Bueno, obviamente a este, antes de hacer el reduce y demás, generarle ramas para que tenga otra impresión un poco más compleja, digamos. Pero si se fijan, tenemos un árbol con bastante poco. Se confunde mucho con el piso, lo que sí, porque tenemos el mismo material del piso. Le voy a aplicar este material, ¿cuál es? El V-Ray Material 5. Es por esto en clase que les digo, por favor nombren los materiales, porque si no después no sabemos qué estamos viendo. Bueno, ahí estaban.
no sigo mis propios consejos y después tenemos problemas. Bueno, acá tenemos entonces un arbolito muy sencillo y no necesitamos hacer una forma tan compleja. Lo dejé al pobre pino sin... Pensé que había dado control D y evidentemente no lo hice. Vamos a volver a ponerle el pino, pobre pino. Su tronco. Bueno, y esto fue un poco técnicas de modelado low poly, distintas maneras de crear objetos, de crear ambientes. Si tienen dudas, no duden en preguntarme, valga la redundancia, ya sea cómo lograr otras formas o simplemente preguntarme con una estética en particular que encontraron, cómo pueden crear eso. Creo que cubrimos unas cuantas eh, posibilidades en este tutorial, pero bueno, siempre pueden quedar cosas afuera. Así que si les surgen dudas de cómo crear algo en particular, pregunten y los veo en clase. Suerte.